Hola, soy René Bouk, asesora del Consejo Nacional sobre el Bienestar Mental y me acompaña mi colega Jane King. Hoy hablaremos sobre los informes de calidad y otra índole en virtud de los criterios revisados publicados en marzo de 2023. Antes de comenzar, me gustaría hacer una aclaración. Esta capacitación está financiada por la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Gracias, SAMHSA. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista, las opiniones o las políticas oficiales de la SAMHSA o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Hoy revisaremos los criterios 5A que se centran en la recopilación de datos, su seguimiento y la elaboración de informes, y los criterios 5B sobre la planificación de la mejora continua de la calidad. Primero, hablemos sobre qué es una CCBHC. Una CCBHC representa un modelo de atención cuyo objetivo es mejorar la calidad de los servicios y el acceso a ellos. Tiene la obligación de atender a toda persona que solicite atención para la salud mental o el consumo de sustancias, sin importar su capacidad de pago, el lugar donde reside o su edad, e incluye la atención para niños y adolescentes adecuada a su nivel del desarrollo. Las CCBHC hacen de todo, pero cabe destacar que brindan atención integrada basada en la evidencia, informada sobre el trauma, orientada a la recuperación y centrada en la persona y la familia. Es un trabalenguas. Las CCBHC también ofrecen la serie completa de servicios obligatorios de salud mental, consumo de sustancias y pruebas de detección de atención primaria. Cabe destacar que los servicios de pruebas de detección de atención primaria no equivalen a brindar servicios de atención primaria. Hablaremos sobre esto en el seminario web que aborda el alcance de los servicios. Las CCBHC también coordinan la atención con otros sistemas de salud conductual, médicos y de servicios sociales de la comunidad. El objetivo principal del programa de las CCBHC es mejorar el acceso a la atención para la salud mental y el consumo de sustancias de las comunidades marginadas. Totalmente. Gracias por la introducción y la información general sobre la CCBHC, René. Abordamos esto brevemente para explicar que, para la demostración de la CCBHC, la SAMHSA creó en 2015 los criterios federales para la CCBHC. Es un documento extenso, dividido en 6 secciones. Al pasar los años, la SAMHSA recabó mucha información sobre lo que servía y lo que no de esos requisitos. Entonces, en 2023, publicó una propuesta de actualización. Recopiló información de clínicas, estados, médicos, personas que reciben servicios y partes interesadas de todo el país, y publicó una versión final actualizada de los criterios en 2023. Los seminarios web se basan en esa versión. Hoy hablaremos sobre la sección 5, que trata sobre los informes de calidad y otra índole. Gracias, Jane. Para comenzar con la sección de recopilación de datos, su seguimiento y la elaboración de informes, una de mis favoritas, es importante que la CCBHC tenga la habilidad y capacidad para recopilar, informar y hacer un seguimiento de los encuentros, los resultados y los datos de calidad, que incluyen, entre otros, las características de las personas que reciben servicios. Al ver el seminario web a pedido y analizar la evaluación de las necesidades, hablaremos más sobre comprender las características de las personas que reciben servicios de la CCBHC. También es fundamental que la clínica conozca las del personal. A medida que muchas CCBHC forman equipos multidisciplinarios o de atención integrada, debemos comprender no solo las necesidades de las poblaciones que reciben servicios, sino también las habilidades, la experiencia y los conocimientos del personal sobre la materia para designar los recursos a las necesidades correspondientes. También es importante que las CCBHC comprendan el acceso y el uso de los servicios. Debemos saber a quién brinda servicios la clínica, pero también a quiénes no, ya que parte de la evaluación de las necesidades. Hablaremos más sobre esto en otro seminario web. Es comprender quiénes actualmente no reciben servicios de la organización y elaborar un plan de extensión y participación para facilitar la prestación de esos servicios.
Con respecto al uso de los servicios, debemos pensar en quienes los reciben actualmente y también en quienes no, y debemos garantizar que los servicios provistos sean coherentes con las necesidades de las personas que los reciben. Las CCBHC también deben analizar los exámenes de detección, la prevención y el tratamiento, sobre lo que hablaremos cuando abordemos los exámenes de detección y los controles de atención primaria en el seminario web sobre el alcance de los servicios. Las CCBHC también coordinan la atención. Seguramente escucharon que se le dice la columna vertebral del modelo de las CCBHC. Es importante que las CCBHC no solo coordinen la atención en la organización, por ejemplo, entre los equipos de salud mental, SUD, etc., dentro de ella, sino también con los proveedores externos. Por ejemplo, con los FQHC asociados, especialistas, proveedores de servicios sociales, toda organización que brinde apoyo y servicios. Debemos saber cuáles son para ayudarlos a satisfacer las necesidades y a realizar otros procesos de atención. Sé de casos de CCBHC que ayudan a coordinar la atención y el apoyo de personas, tal vez con una cita para el dentista o un especialista. Pero se trata de comprender qué necesita la población y los clientes y contribuir a facilitar ese proceso. Mientras lo hacemos, debemos comprender los costos. Debemos tener en cuenta el dinero que ingresa y los costos de las cosas. Esto será muy importante a medida que la CCBHC se constituye y crece. Debemos comprender el costo y poder relacionarlo con el resultado para comenzar a pensar en las propuestas basadas en el valor. Son mucho más interesantes que las mejoras continuas de la calidad. Es importante que las CCBHC comprendan los resultados de las personas que reciben servicios porque queremos saber que están mejorando gracias a la CCBHC. Excelente. Me encantó que hayas analizado cada parte, porque todo esto está integrado en distintas secciones de los criterios, los requisitos que deben cumplir la CCBHC. Esta sección es breve, pero muy importante. Si ya hacen todo esto, esta sección aborda cómo recopilar e informar datos sobre lo que ya realizan, porque la programación no será muy adecuada si no se analiza qué está funcionando y qué no. Creo que es una parte muy importante de cómo se integra todo esto. La próxima sección, mejor dicho, el siguiente renglón de 5A, expresa que este es un requisito para todas las clínicas, la CCBHC. El criterio original estaba diseñado para la demostración, pero luego aparecieron las subvenciones de expansión. Los criterios actualizados destacan algunas diferencias entre las expectativas estatales y la certificación estatal frente a las responsabilidades de los beneficiarios cuando obtienen una subvención de la SEMSA. Afirma que las clínicas con demostración que siempre tuvieron que informar datos de calidad aún deben hacerlo y, en los últimos años a partir de la última notificación de oportunidades de financiación, las clínicas beneficiarias también deben recopilar datos y elaborar informes de los indicadores de calidad incluidos en los criterios de la CCBHC. Estas viñetas simplemente notifican que se deben presentar los informes todos los años, por lo que se analiza el año completo. Por lo general, se debe presentar el informe 9 meses después de que finalizó el año para tener tiempo de recopilar y analizar todos los datos. Y los estados que tienen certificación, dije estados. Las clínicas con certificación estatal presentarán esos datos a su estado. Las clínicas que declaran que cumplen con los requisitos y son beneficiarias de la subvención de expansión de la CCBHC de la SEMSA presentarán informes sobre los indicadores directamente a la SEMSA. Una vez que tenemos todos los datos, podemos comenzar a planificar la mejora continua de la calidad. Para mantener la atención en la mejora de la calidad, se requiere que las CCBHC desarrollen e implementen un plan de mejora continua de la calidad para los servicios que prestan. Es fundamental que la agencia establezca un proceso de revisión de los resultados de la CQI y que realice cambios al personal y los servicios para mejorar la calidad y los tiempos de los servicios. En mi opinión, es importante pensar en quién accede a esta información.
No solo el equipo de la CCBHC y el personal que brinda los servicios debería verla, sino también los ejecutivos, la dirigencia, todos deben ser parte del proceso de CQI, lo que nos lleva a la última viñeta de esta diapositiva. Cuando los directores médicos están especialmente involucrados en la mejora continua de la calidad, pueden ayudar mucho a transformar cómo la agencia mejora la calidad continuamente, incluidas la coordinación e integración con la atención primaria. También quiero mencionar que, en mi experiencia, se trató de un cambio en la cultura. La mejora continua de la calidad es algo positivo. Nos da la oportunidad de pensar en hacer las cosas de manera diferente. No es que se castiga a la agencia o que está haciendo algo mal. Al adoptar iniciativas de mejora continua de la calidad, a veces también hay que cambiar la cultura y la organización para que la gente adopte la mentalidad de CQI y comprenda que desarrollar nuevos flujos de trabajo o procesos puede llevar varios intentos antes de dar con los adecuados. Aprovecho también para agregar que es una excelente oportunidad para consultar a la Junta de Asesoramiento de Consumidores o al 51% de la Junta Directiva, que son consumidores, porque pueden hacer aportes valiosos para el plan de CQI y brindar datos que se recopilan para este. Entonces, aprovechen la experiencia de la Junta Directiva Asesora para la planificación de la CQI y también para determinar las áreas de atención prioritarias. ¡Excelente! Hablando sobre cómo elaborar el plan de CQI, se trata simplemente de saber que necesitamos uno. Si realmente queremos analizar los resultados y poder cambiar el curso de las cosas, necesitamos un plan para poder hacerlo. La SEMSA establece en los criterios para la CCBHC que 1. Hay que elaborar un plan y 2. Que debemos conocer unos cuantos elementos, como mínimo, que analizaremos para la CQI. Se establecen 4 requisitos. Y se da lugar para el Estado, si es el que otorga la certificación. El Estado podría exigir ciertos elementos específicos que se deben analizar en las tareas de CQI. Ciertos elementos podrían estar incluidos en las acreditaciones, certificaciones o licencias existentes. En mi experiencia, son bastante similares a los que la SEMSA enumera aquí, porque son los que generalmente analizan las clínicas que ya implementan algo similar a la CQI. Por eso, tiene sentido que analicemos cuántas personas que reciben servicios cometen suicidio o intento de suicidio. También quiero mencionar, como médica y directora clínica de programas que nos asegurábamos de analizar en nuestras tareas de CQI, no solo la relevancia para nuestros sistemas y cómo se veían afectados por alguien que se quita o intenta quitarse la vida, sino también todo el trabajo que necesitaba el personal afectado por el incidente. Atraviesan muchas cosas cuando se enteran que alguien a quien brindaban servicios se ha suicidado. Debemos asegurarnos de abordar todo esto en nuestras tareas de CQI. Lo que se incorporó a los criterios, que probablemente su organización no analizaba pero ahora lo hará, es la métrica de la sobredosis de opioides o de cualquier sustancia. Hemos visto especialmente un aumento radical de sobredosis de opioides en la sociedad. Las CCBHC deben asegurarse de que los proveedores de salud mental tienen la capacidad de abordarlas. Teniendo en cuenta lo que Renee mencionó, que la CQI implica un cambio en la cultura de estas organizaciones, este cambio cultural también significa que, si tradicionalmente la organización era solo una agencia de salud mental, ahora debe pensar sobre el consumo de sustancias y su impacto en las personas que reciben servicios. Específicamente, comenzaremos a prestar atención a las personas que consumen opioides de distintas maneras y al riesgo de sobredosis que presentan. Es sensato incorporar esto al plan de CQI. También se incorpora la mortalidad por cualquier causa de las personas que reciben servicios. Nuevamente, cuando alguien fallece por cualquier razón, afecta a la organización y debemos analizar si la organización podría hacer algo diferente para prevenir que ocurra lo mismo en el futuro. Luego tenemos los reingresos hospitalarios en 30 días. En este sentido, analizamos las internaciones psiquiátricas y de consumo de sustancias. Obviamente, los hospitales y otras organizaciones o sistemas médicos o de atención tienen motivos para evitar los reingresos. Entonces, este criterio se enfoca en que, si alguien tuvo dificultades y terminó en el hospital,
Existen ciertos requisitos sobre cómo hacerle seguimiento en 24 horas, 7 días y 30 días. Mucho de esto es para evitar las readmisiones y garantizar que la persona está lista para reincorporarse a la comunidad. Consiste en analizar qué no vimos cuando hubo que internarla. Parece que quieres agregar algo importante. Sí, me gustaría compartir mi experiencia como directora de proyecto para una CCBHC. Cuando comenzamos con el trabajo de CQI, fue muy difícil para nosotros ver quiénes habían muerto, especialmente por suicidio o en general, y ver los intentos de suicidio. No se podía acceder a esta información fácilmente en las EHR. Se mantenía privada en el confinamiento. Pero, además, no siempre sabíamos. No siempre se notificaba a la agencia si una persona fallecía. Y mucho menos nos informaban la causa de muerte. Entonces, parte de las iniciativas de CQI iniciales se concentraron principalmente en la recopilación de datos y la elaboración de flujos de trabajo y relaciones para obtener esta información, a fin de poder realizar prácticas de CQI y reducir la cantidad de gente que moría por suicidio o intentaba suicidarse. Este es un excelente punto. Se trata de siempre seguir buscando, de preguntarnos, ¿de dónde obtendremos esto? Porque no sé si mucho, en realidad, pero partes de los criterios de la CCBHC son nuevos para los centros comunitarios tradicionales de salud mental que se enfocan principalmente en la salud mental y también para las organizaciones contra el consumo de sustancias que se enfocan principalmente en eso. Entonces hay que pensar en cómo acceder a esos círculos, de dónde obtenemos la información. ¿Cómo establecemos relaciones con proveedores externos para enterarnos cuando ocurren estas cosas? Hablaremos un poco de este tema en el seminario web de coordinación de la atención. Creo que esto es muy útil. Hablemos un momento sobre el plan de CQI. Como sabrán, es fundamental que el plan de CQI se base en los datos y es clave que los datos recopilados sean cualitativos y cuantitativos. Tener estos datos será muy importante cuando comiencen a compartirlos con las personas dentro y fuera de la organización. También será importante comprender quién es el receptor. Por ejemplo, al hablar con mis líderes y el equipo de finanzas mencionaba las cifras. Eso es lo que quieren saber y en lo que se concentran. Pero si estaba trabajando con médicos o equipos de prestación de servicios, usaba muchos datos cualitativos y les contaba las anécdotas maravillosas de cómo la CCBHC tiene impacto positivo en las personas. Es fundamental conocer al receptor cuando estén por compartir los datos que tienen. Además de tener datos, es fundamental que las CCBHC usen las oportunidades de CQI para abordar los indicadores de calidad. Creo que tener indicadores de calidad es genial porque con esta información no solo se puede hacer un seguimiento del progreso de la organización en sí misma y comparar las cifras todos los años para ver si mejoraron los indicadores de calidad, sino también comparar a la organización con otras organizaciones que están trabajando con esos indicadores. Esto nos da la oportunidad de colaborar y compartir recursos e información, algo que me encanta porque cuando las CCBHC trabajan juntas y comparten información, es más fácil mejorar los servicios. Es una muy buena observación. Muchos de estos indicadores de calidad se usan en diversos sistemas y entornos de atención médica, métricas, HEDIS, etc. Ayudan a los proveedores de salud conductual a incorporar este enfoque basado en datos. Antes no teníamos este tipo de indicadores para la salud mental. Es genial que comencemos a incorporarlos. Estoy de acuerdo, Jane. El plan de CQI debe centrarse en las poblaciones que sufren desigualdades de salud. Estas poblaciones son los grupos raciales y étnicos y las minorías sexuales o de género. Debemos analizar si ya estamos recopilando estos datos en el sistema de EHR o si necesitamos comenzar a recopilarlos y también desarrollar flujos de trabajo para hacerlo. La información se usará para abordar se usará para reflexionar sobre cómo mejorar los resultados de salud para las poblaciones que sufren desigualdades. Estos resultados pueden ser sobre los servicios, sobre cómo se usan los servicios. En este sentido, uno de los informes que presentan los beneficiarios a la SAMHSA es la Declaración de Impacto en las Desigualdades.
Reitero, debemos garantizar que tenemos la capacidad para recopilar datos mediante la EHR, los flujos de trabajo y el personal que los analiza. Luego podremos armar el equipo de CQI y hacer planes para mejorar los indicadores sobre las personas que sufren desigualdades de salud. ¡Genial! Aquí concluye la sección 5 de los criterios sobre los informes de calidad y otra índole. Queríamos destacar algunos puntos que hemos mencionado a lo largo de la conversación. Como consultoras que trabajan con muchas clínicas y estados, al implementar todo esto, hemos aprendido algunas cosas. Una de ellas, que tú mencionaste y que es muy importante, es el cambio cultural. Existe un cambio cultural sobre muchas cosas en la CCBHC porque se trata de un cambio rotundo. Es una gran transformación para los centros comunitarios de salud mental convertirse en clínicas comunitarias certificadas de salud mental. El cambio cultural es especialmente importante con respecto a los informes de calidad y otros. Hemos hablado sobre basarnos en los datos, pero solíamos ejecutar los programas en paralelo. Entonces, tal vez recopilábamos datos simplemente de la gente en el programa de gestión de casos específicos o solo sobre las personas que recibían medicamentos recetados por psiquiatras. Podíamos analizar cosas puntuales, pero ahora podemos analizar a la organización en su totalidad y hacer que responda a esos resultados que mencionamos en la CQI que pretendemos analizar e implementar. Podemos ver cómo es, elaborarlo y probar. Si no funciona, intentaremos otra cosa según las respuestas que obtuvimos de las personas que reciben nuestros servicios y ver cómo mejorarlos. Seguir trabajando para alcanzar el objetivo de expandir el acceso a la atención. Quisiera agregar, Jane, que hay muchas cosas que me entusiasman sobre las CCBHC, pero me encantan las asociaciones de las CCBHC. Cuando las CCBHC se asocian con FQHC u hospitales, ya sea con una organización colaboradora designada o DCO asociadas o no, hablaremos más sobre esto cuando abordemos la coordinación de la atención, entre otras cosas, pero cuando se trabaja con socios para obtener datos sobre personas y poblaciones, es realmente cuando se comienza a gestionar la salud de la población, cuando brindamos apoyos e intervenciones dirigidos. Luego podemos implementar intervenciones específicas según cómo queremos apoyar a las poblaciones, tanto para su acceso a la atención como para la mejora de los resultados de salud. Mientras más datos obtengamos de los socios para facilitar el trabajo, mejor. Es muy cierto. La única manera de mantener todo organizado es prepararse y ser conscientes de que actualizarán significativamente las historias clínicas electrónicas. Muchas clínicas, directamente, compran un nuevo sistema de EHR porque existen algunos paquetes de gran tamaño diseñados específicamente para la CCBHC. Al principio, no era así, pero ahora existe esa opción. Asegúrense de analizar en detalle si su sistema actual de EHR tiene capacidad para hacer todas estas cosas. ¿Tendrá capacidad para actualizaciones de programación? ¿O es momento de pasar a un sistema más sofisticado que puede hacer todo esto para la CCBHC? Una de las primeras cosas que haría si fuera un nuevo beneficiario es un análisis de deficiencias de las EHR para ver qué les falta y qué necesito en ellas. Además de toda la información demográfica, hay que pensar en los indicadores de calidad porque lleva tiempo generarlos y podríamos necesitar a un equipo multidisciplinario para hacerlo bien. Contaremos con el director de proyecto de la CCBHC, trabajaremos con la gente de EHR, capaz también con QI. Pero vean qué información ya se recopila, mejor aún si pueden establecer puntos de referencia e identificar qué se debe hacer con los EHR para generar informes sobre calidad y tengan en cuenta qué flujos de trabajo y procesos deben elaborar para facilitar la recopilación de los datos que se usarán para los informes de calidad. Absolutamente. Siempre haces referencia a esto, a contar con el personal adecuado para la tarea. Puede que las organizaciones de salud conductual se estén planteando por primera vez contratar analistas de datos, profesionales dedicados a las historias clínicas electrónicas o personas que no son médicos o pares a los que suelen contratar, sino que están pensando en cómo contar con las personas adecuadas para administrar todos esos datos que comenzaron a recopilar. Una cosa es la recopilación,
Otra muy distinta es saber cómo usar los datos. Muy bien. Creo que es momento de concluir, Renee. Llegamos al final del seminario sobre informes de calidad y otra índole de las CCBHC. Si tienen preguntas o información, no duden en contactarnos. Contamos con el Centro Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para beneficiarios de la expansión de las CCBHC. Como pueden ver aquí, ofrecemos diversas oportunidades de aprendizaje, incluidos seminarios web. Pueden contactarnos directamente o ingresar a la página de TTA que muestra Jane, donde pueden solicitar capacitación o asistencia. Simplemente ingresan la información necesaria en esos campos y alguien de nuestro equipo la verá y los comunicará con los expertos de CCBHC de nuestro equipo. Muchas gracias por su participación en este seminario web a pedido sobre los informes de calidad y otra índole. Esperamos verlos pronto. ¡Hasta luego!